Hola, yo soy Toño Cedeño, bienvenidos a esta entrevista de colección. De inicio platicarles que tuve el gusto de estar ya en un par de programas académicos impartidos por el maestro David Rimosh y justo en la conclusión del curso Después de Dreyfus, Intelectuales judíos en la Francia del siglo XX, el maestro mencionó una frase de Walter Benjamin que me llamó la atención y es por ese motivo que me atreví a invitarlo para hablar de cuál es la importancia que tienen o que pueden tener los teóricos del arte para dar elementos de apoyo en la conformación de una colección de arte. Al hablar del maestro David Rimosh, hay que mencionar que nació en París, Francia, en 1986. Es historiador y profesor, licenciado en Historia Intelectual por la Universidad de Pensilvania, especialista en Historia Intelectual Europea, cuenta con 2 maestrías en Historia Internacional y Mundial, un programa conjunto entre la Universidad de Columbia de Nueva York y the London School of Economics and Political Science. Cabe agregar que el maestro Rimosh trabajó en la casa de subastas Phillips en la ciudad de Nueva York y ha impartido cursos y ciclos de conferencias en varias instituciones educativas, incluyendo la Universidad Autónoma de México, la Iberoamericana y la Universidad Hebraica. Vive en la Ciudad de México. Pues, ¿qué tal, amigos? Pues después de esta semblanza que escuchamos del maestro David Rimosh, no me queda sino que expresarles y obviamente expresar al maestro mi más profundo agradecimiento de que haya aceptado esta invitación. No pensé que me fuera a decir, sí, claro, Toño, adelante el día que quieras, pero así fue. Una persona que yo admiro por su sencillez, porque es una persona muy preparada, es un intelectual, pues probado y sobrado en cuanto a sus bases de conocimiento, como ya lo presenté en la semblanza. Y bueno, sin más, por supuesto, David, bienvenido, muy bienvenido, es un gusto y quisiera a partir de ahora entonces enfocarme en lo que son las preguntas de esta entrevista. David, te invito a que nos comentes acerca de cómo en la modernidad surgen 2 elementos que parecieran de inicio opuestos. Por un lado, el sentido autotélico del arte y por el otro, la propuesta de Walter Benjamin que reflexiona en torno a la reproductibilidad o reproducción del mismo y cómo se conjugan estos elementos a lo largo del tiempo para encontrarlos al momento presente. Y muchas gracias y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Toño. Es un enorme gusto estar aquí y poder platicar contigo, además de temas que me apasionan. Eh, es una pregunta vasta y amplia y compleja, ¿no? La que me haces. Eh, yo creo que lo que podríamos decir es, podríamos tal vez empezar como, más que entrando en una periodización, decir que por un lado la búsqueda autotélica, ¿no? Que es se empieza a formular en la primera mitad del siglo XIX, por ejemplo, la frase célebre que muchos asociamos a la estética de Oscar Wilde, del arte por el arte, o a la estética decadentista del fin de siglo. Pues esa frase en realidad viene de un contexto muy específico, hay que hablar un poco de un profesor de filosofía en la Sorbonne, Victor Cousin, hacia más o menos 1820, 1830, empieza a formular la idea del arte por el arte, ¿no? Y después, por supuesto que este debate va a girar en torno al tema de la censura, ¿no? ¿Cuántas obras de teatro, novelas, digo, basta pensar en Madame Bovary de Flaubert, en Las Flores del Mal de Baudelaire que fue tan importante para Benjamin, eh, obras censuradas justamente porque todavía estamos en un contexto en el que el arte tenía que representar ciertos valores, el arte tenía que hablar de lo justo, el arte tenía que hablar de lo bueno, el arte tenía que hablar de lo bello, el arte tenía que hablar de la moral, de la ética, de cantidad de temas, ¿no? Y justamente lo que empezamos a ver que surge
Mencionaba entonces, por ejemplo, Théophile Gautier, también como seguidor o antes todavía que hacia la década de 1830, 1840, empiezan a formular justamente la idea que no, que el arte es algo totalmente aparte, lo cual hasta ese momento en la historia occidental, la historia cultural, pues nunca se había definido de esa manera, ¿no? El arte siempre tenía que corresponder o tenía que estar ligado a otros ámbitos, ¿no? Entonces, sí, es algo que surge, podríamos decir, con esa modernidad del siglo XIX, esa búsqueda autotélica, ¿no? Que es decir, que el arte, las reglas del arte están dentro del mismo arte, ¿no? El arte se define por sí mismo. Una obra de arte es buena si está bien construida, si está bien argumentada, si está bien pintada, si está bien escrita, ¿no? Entonces, eh, digamos que podríamos ver, por un lado, sí, ese desarrollo a lo largo del siglo XIX. Yo creo que cuando hablamos de Walter Benjamin, lo interesante es justamente plantearnos, no quiero hablar aquí de primera modernidad, segunda modernidad o de posmodernidad o de alguien que de alguna forma anticipe la posmodernidad, ¿no? Que ya sería meternos en otro tema. Pero algo que sí es interesante pensar es, bueno, Benjamin finalmente es un nieto, podríamos decir, del siglo XIX, ¿no? O un hijo de ese siglo XIX. Pero finalmente es una figura marcada trágicamente por el siglo XX, por las catástrofes del siglo XX, las discontinuidades. Es alguien que nace y crece dentro de el equivalente social, podríamos decir, a la búsqueda autotélica del arte, que es la burguesía mercantil del siglo XIX, educada. En el caso de Benjamin hay que agregar el aspecto judío, el aspecto alemán, berlinés. Benjamin, quien crece pues dentro de un mundo estable, acaudalado, y que a partir de 1914 progresivamente va a ver cómo este mundo se derrumba a su alrededor. De forma que para Benjamin las grandes búsquedas para definir el arte, para entender el arte, para justificar el arte, pues van a adquirir una nueva problemática, ¿no? Durante el siglo XX, ¿no? Entonces eso es algo que creo hay que tomar en cuenta, que es muy importante. Y finalmente también es difícil, por supuesto, si estamos hablando de una visión que sería la visión del arte de Benjamin o ponerla a la visión autotélica como dos visiones, porque el pensamiento de Benjamin no funciona de manera sistemática, ¿no? El pensamiento de Benjamin funciona de manera fragmentaria, ¿no? Justamente creo que tiene que ver con la toma de conciencia de esa discontinuidad histórica que es la que él está viviendo. Mucha gente habla a veces de contradicciones dentro del pensamiento de Benjamin, ¿no? La más obvia, que tal vez, o la más evidente, que puede tener que ver también con su visión del arte, interesantemente, es, por un lado, un Benjamin cercano al marxismo, cercano a la escuela de Frankfurt, o lo que después se va a volver la escuela de Frankfurt, a figuras como Adorno, pero también cercano a Bertolt Brecht, ¿no? Y a esa visión también del marxismo, un marxismo más duro, un marxismo que ve en el arte, al contrario, la posibilidad de rebelarse contra los sistemas de producción, las relaciones de clase. Entonces, un Benjamin que incorpora todo eso, por un lado, y vemos ese Benjamin en ciertos escritos, vemos ese Benjamin en ciertos debates, vemos ese Benjamin en cierta correspondencia. Y luego un Benjamin que pareciera ser otro, pero creo que más bien aquí lo interesante del pensamiento de Benjamin es más bien cómo se van conjugando esas diferentes perspectivas, esas diferentes visiones, que sería el Benjamin místico,
no necesariamente creyente. Hay grandes debates en torno a si Benjamin fuera agnóstico, ateo, pero independientemente de todo esto, Benjamin fue muy cercano, bueno, por un lado, a partir de su amistad con Gershom Scholem, otro gran intelectual alemán de la época, quien emigra a Palestina y de hecho va a tratar de convencer a Benjamin para que migre también a Palestina en los años 20 y 30, ¿no? Pero a partir de esa relación con Gershom Scholem, pues Benjamin se va, Gershom Scholem, quien fue un gran estudioso de la mística judía, de la Kabbalah. A partir de esa relación, también Benjamin se va a interesar no solamente en el misticismo judío, no solamente en temas teológicos de manera muy general, uso aquí el término teológico de manera muy general, sino que se va a interesar también en cómo dentro de nuestra cotidianeidad vivimos, justamente cómo dentro de nuestra cotidianidad, dentro de nuestra experiencia, encontrándonos con un objeto, enfrentándonos a una obra de arte, ¿sí? Para terminar de contestar tu pregunta, cómo nos enfrentamos también a veces al encuentro entre lo efímero, lo fragmentario, un resto, un pedacito, que a su vez detona de alguna forma la toma de conciencia de una profundidad mística, ¿no? De ahí, por ejemplo, el concepto que Benjamin usa mucho al principio, después va a empezar a usar menos, y que es muy complicado, casi imposible de definir, porque Benjamin además le dio definiciones diferentes, si es que podemos hablar de definiciones. El concepto del aura. El concepto del aura es un concepto místico, ¿no? Y Benjamin habla entonces justamente cuando habla en el texto que tiene que ver con la reproducción que mencionas, ¿no? Que es un texto que de hecho va a atravesar diferentes versiones, creo que hay casi cuatro, creo que hay cuatro versiones. En ese texto justamente de lo que está hablando Benjamin es cómo, y él está pensando principalmente en la fotografía, en el cine, en el montaje, ¿no? Por ejemplo, lo que nos hacen las imágenes, como la experiencia moderna, pero él ya está hablando de una modernidad que es la modernidad de los años 20 y 30, del Berlín de los años 20, por ejemplo, del cine de los años 20 y de los principios de los 30, cómo dentro de esa modernidad el arte está atravesando una transformación, que podría ser tal vez una transformación que pone en duda la misma concepción autotélica de la primera modernidad o de la modernidad del siglo XIX que mencionaba hace unos momentos, ¿no? Y que es la de cómo frente a la fragmentación de imágenes, ¿no? Pensemos ver un pedacito de la Mona Lisa en un lápiz, o la misma reproducción de imágenes, el hecho de que hay imágenes famosas que se empiezan a reproducir o se empiezan a montar de otras maneras. Aquí Benjamin también, esto hay que mencionarlo, su inspiración también viene de la lectura y del contacto con el surrealismo francés de los años 20, ¿no? Breton, Aragon, quienes también están estudiando esta fragmentación que se vive en la ciudad moderna, ver tantas imágenes, ver tantos fragmentos, cómo entonces nos empezamos a alejar de esa concepción de la obra de arte que contiene un aura y que es única, ¿no? Entonces, te digo, es una pregunta difícil, pero que creo abarca una cantidad de temas, pues fascinantes y que todavía tienen que ver más todavía hoy en día, creo, con nuestras formas de reproducción o lo que algunos llaman el movimiento de lo escrito hacia la imagen, ¿no? Preguntas centrales con respecto a la obra de arte, a las obras de arte. Preguntas que yo creo no terminamos de resolver, ¿no? Es curioso porque esta parte de lo que ha ocurrido a partir de entonces y hasta el momento, pues obviamente nos lleva a la siguiente pregunta. En esta idea de longue durée,
en este contexto que mezcla la prosperidad con la falta de estabilidad, ¿qué sentido tiene una colección de arte? Y en este caso, la pregunta parece que está un poquito desvinculada con la anterior, pero pareciera que no, no tanto. ¿Qué opinas tú? No, yo creo que están íntimamente ligadas, es lo interesante. Mencionaba al principio de nuestra conversación a Baudelaire, ¿no? Baudelaire fue crucial para Benjamin, para su concepción del mundo. Y yo creo que algo que que Benjamin toma de Baudelaire y que va a desarrollar tanto en su concepción del arte y en lo que estamos platicando, como en el entendimiento del, por ejemplo, el papel de un coleccionista, ¿no? Y aquí hay que entender el término coleccionista de forma, pues, como muy amplia, ¿no? El coleccionista casi como el que ve una piedrita en el piso, en la calle, y algo le llama la atención de esa piedrita y se la lleva, o se encuentra algo en un mercado de pulgas y algo le llama la atención, o va a la casa que había sido de los abuelos, de los antepasados, donde se están deshaciendo de cosas y recupera una cosita, ¿no? Es casi el trabajo de los chécheres, el trabajo, ¿no? Del coleccionista a ese nivel, ¿no? Que, bueno, por supuesto, de ahí podemos irnos hasta el coleccionista que piensa su colección a partir digamos, pues de un tema o de un periodo, un coleccionista, diríamos, más sofisticado. Pero yo creo que para Benjamin, al contrario, el coleccionista de las piedritas y de los chécheres es el coleccionista sofisticado, ¿no? Más que el otro, ¿no? Es el coleccionista que permite una nueva comprensión del arte y de la historia. Pero para regresar a lo que decía sobre Baudelaire, algo que Benjamin toma de Baudelaire, que creo es lo que se vincula, hace que estas dos preguntas se vinculen de manera muy interesante, es que es la definición que da Baudelaire, definición muy complicada, enigmática casi, de la modernidad en El pintor de la vida moderna, ese ensayo que escribe a finales de la década de 1850 y publica creo que es 1862 o 63, se me va el año, pero Benjamin escribió mucho sobre Baudelaire, ¿no? Se interesó en el París del siglo XIX a través de Baudelaire, ¿no? El París del Segundo Imperio, el París de la transformación husmaniana, el París que vivió Baudelaire en la década de 1850, 1860. Y entonces la definición que da Baudelaire es esta, aquí lo estoy más o menos parafraseando, pero es que la modernidad contiene, hay que entenderla a partir de los dos lados de una moneda, ¿no? Entonces, por un lado tenemos lo efímero, lo transitorio, lo que está de moda, la experiencia de caminar por una gran avenida, un gran bulevar, el poema In Passant, ¿no? La transeúnte de Baudelaire es justo esa experiencia de ver algo que nos llama la atención, volteamos un momento y cuando regresamos la mirada, ese algo desapareció, ¿no? Esa es la experiencia de la modernidad, como le entiende Baudelaire, pero el otro lado de la moneda es cómo eso se conecta con lo infinito, con casi lo espiritual, la larga duración, ¿no? Por emplear un término que, bueno, no emplean ni Baudelaire ni Benjamin, que es del historiador Fernand Braudel, que ya nos acercaríamos más hacia mediados del siglo XX, la segunda mitad y todo lo que eso significó en la historia, de estudiar las largas duraciones, más que darle importancia a los eventos como la independencia de México, la Revolución Francesa, ¿no? Los grandes acontecimientos, sino más bien interesarse en las largas, lentas transformaciones, ¿no? Pero tomando aquí el término larga duración, long dure, de manera así más amplia, ¿no? Aplicándolo un poco a nuestra conversación, creo que ahí tenemos justamente el vínculo con lo que discutíamos hace unos momentos, ¿no? Y con el tema del coleccionista, porque para Benjamin justamente, y esa sería la diferencia tal vez entre Benjamin y Borlego, lo que Benjamin aporta en su interpretación de esa visión es que
si bien la historia es una larga duración, si bien en la historia nos enfrentamos a una larga duración, a procesos lentos, por otro lado, también la historia nos presenta, así como el coleccionista que se topa con una pieza que le llama la atención, que captiva su corazón, o así como nos topamos a veces con algo que decimos, tengo que comprar esto, o tengo que recoger esto, tengo que recuperar, tengo que volver a pegar este pedacito, tengo que guardar esto para siempre, ¿no? De lo que hablábamos ahorita. Así también la historia nos presenta constantemente, nos enfrenta a catástrofes, ¿sí? Aquí la gran imagen de Benjamin es en su obra final, las tesis sobre la historia, que escribe, pues, termina comenzando la Segunda Guerra Mundial, hacia 1939-1940, antes de su suicidio. Eh, bueno, las tesis sobre la historia hablan de estos temas, pero hay la famosísima tesis sobre la historia en la cual Benjamin evoca un cuadro de Paul Klee, que es el del Angelus Novus, del ángel. Es un cuadro muy bonito, muy famoso de Paul Klee, de un ángel. Y lo que dice Benjamin es que ese ángel representa nuestra postura frente a la historia. Es decir, nosotros le damos la espalda a la historia porque la visión de la modernidad es mirar hacia adelante, mirar hacia el progreso, pero que si volteáramos, veríamos una serie de catástrofes. ¿Y qué es voltear? Para Benjamin no lo dice en esa tesis, pero aquí sería el vínculo un poco con estas ideas sobre el coleccionista y la colección de arte. El que voltea es el que de alguna forma hace el trabajo del coleccionista, ¿no? Hannah Arendt tiene un texto maravilloso sobre Walter Benjamin, en el que dice que Walter Benjamin era como un pescador de perlas que se metía en lo más profundo del mar para recuperar esos pedacitos, esas cositas que habían quedado olvidadas, sepultadas, lejos de el interés que cualquiera podría, ¿no? El interés de los grandes intelectuales de la época, ¿no? Entonces, el trabajo de Benjamin como intelectual es ese. El trabajo del coleccionista, o más bien el gesto del coleccionista es ese, ¿no? Lo que siente un coleccionista frente a un objeto, frente a una obra de arte, es la misma, tal vez, que la del ángel, es ver en esa obra de arte, o que la que menciona Baudelaire, ¿no? Es ver en esa obra de arte en algo que es transitorio, o algo que es pequeño, en un momento, en algo como efusivo, ¿no? Ver justamente algo mucho más profundo, una larga duración, algo que nos conecta pues con la historia, con la historia, ¿no? En general. Fíjate que estoy pensando ahora que te escucho que justamente esta entrevista, y bueno, obviamente como comentario para nuestros amigos que están viendo este video o escuchando este podcast, es que, bueno, pues obviamente mencionar que continuamente el maestro Rimos ofrece cursos muy a este nivel como lo que ahora estamos comentando, platicando, y evidentemente actualmente hay también un curso que se está pues presentando de manera virtual para quienes estén interesados. Hasta ahorita me cae el 20 de que por supuesto invitarlos, pero también invitar al maestro Rimosh que quizás de esta plática pudiera salir incluso un curso de tan ricos temas que estamos encontrando, pues ojalá que en una de esas pues podamos tener la sorpresa de que por ahí también ya se deriva un curso y que obviamente mucha gente esté interesada, que yo estoy seguro que sí, por supuesto. Fíjate, David, yo supongo que no mucha gente sabe que tú trabajaste en una casa de subastas de arte. Cuéntanos, por favor, un poquito de tu experiencia al respecto. Claro que sí. Te agradezco mucho la promoción de los cursos. Justo ahorita, interesante que lo mencionas porque, bueno, esta idea de hablar de Benjamin también tuvo que ver un poquito, ¿no? Con un curso en el que estuviste, en el que participaste también, ¿no?
Pero justamente yo tenía una idea para un curso sobre Baudelaire y Flaubert, que igual y algún día daré. Y bueno, Benjamin es indispensable, ¿no? Para pensar, bueno, a Baudelaire y para pensar ese siglo XIX, que es también el siglo de la transición del romanticismo hacia el realismo, y bueno, el siglo que alimentó la visión de Baudelaire, ¿no? Es también el siglo que inventó la fotografía, ¿no? Y entonces ahorita que mencionabas, yo trabajé un poco más de un año en una casa de subastas, Philips, que es la tercera casa de subastas del mundo, mucho más chica que Sotheby's y Christie's, enfocada más en arte contemporáneo, pero con un excelente departamento de fotografía. Bueno, la fotografía es como que el gran invento, uno de los grandes inventos del siglo XIX, un medio problemático, despreciado por Baudelaire, por ejemplo, y no despreciado por Benjamin, pero sí problemático también para Benjamin, un poco en la lectura de Baudelaire, ¿no? Los debates hoy en día creo que han sido opacados por nuevas tecnologías, por cambios. Hoy en día la misma foto, la foto análoga a la siglo XIX o siglo XX, la foto de grandes creadores, la foto en la que podemos ver el ojo, como podemos ver la pincelada de un Tintoretto, de un Miguel Ángel, ¿no? Donde decimos, este cuadro, o la sonrisa de un Da Vinci, ¿no? También con la fotografía, y eso es algo que yo aprendí trabajando en esa casa de subastas en Philips. Yo sabía poco de la historia de la fotografía, digo, ubicaba algunos nombres, pero cuando uno ve tal cantidad de fotos, empieza justamente a adquirir lo mismo que puede adquirir viendo muchos cuadros de un cierto pintor, identificando y diciendo, esto es Van Gogh, esto es Monet, ¿no? Sin ni siquiera acercarse a la pared o buscar el pintor, ¿no? Entonces, eso fue algo que pues es algo que agradezco de esa experiencia, ¿no? Por otro lado, bueno, fue una experiencia, digamos, mucho más, administrativa, de resolver problemas y donde uno se enfrenta, pues, a lo que está detrás también del arte, que llamamos a veces el mundo del arte, o podríamos hablar de una industria también, yo creo, ¿no? Que no solamente abarca las casas de subasta, las galerías, los museos, las publicaciones, los asesores de arte, los coleccionistas. Estamos frente a un mundo enorme, no solamente en cuanto a la cantidad de dinero que se mueve cada año y cada año más, ¿no? Con el auge del arte contemporáneo, el arte contemporáneo, por ejemplo, en economías emergentes en China. Entonces, en ese sentido, pues también es ver cómo funciona un mundo que interesantemente también es un mundo bastante, no quiero decir cerrado, pero sí es un mundo que a veces puede parecer poco transparente, poco accesible, ¿no? Es un mundo chico a pesar de la cantidad de obras y de artistas y la cantidad de ventas y transacciones en torno a ese mundo que existe, ¿no? Pero es un mundo también bastante chico, bastante conectado y que conecta finalmente también creo que funciona como un modelo de la globalización, ¿no? Digo, sin caer en clichés sobre la globalización, pero sí es un mundo en el cual vemos como obras de arte de un cierto pintor o escultor o artista no terminan en otra parte del mundo vendidas por una casa de subastas en tal lugar o una galería. Esta movilidad que tiene ahora el arte y que tal vez pues, algo tiene que ver también con esta modernidad de la que hablábamos, ¿no? Al principio, ¿no? El arte ya no, digo, es algo que empezó tal vez con la invasión napoleónica de Europa, del saqueo de diferentes museos y todas estas obras de arte que pertenecían a iglesias venecianas y demás, que terminaron en el Louvre y muchas ahí siguen, ¿no? Esta búsqueda de la construcción de museos con escuela flamenca, escuela italiana, ¿no? Después con la arqueología, por supuesto, y como las colecciones, empezando con los museos, hoy en día ya serían colecciones de coleccionistas más específicas, especializadas, pero van buscando también una especie de cobertura global, internacional, ¿no?
el mundo y el lenguaje del arte y de los museos es también universal, ¿no? Las galerías funcionan de la misma manera, los museos, etcétera. Entonces creo que también el haber trabajado en una casa de subastas me expuso de alguna forma, ¿no? A todo eso. Sí. Y curiosamente, esta pues es justamente una pregunta más que a la figura profesional, que por supuesto es admirable, creo que es un poco más personal, vamos a decir. ¿Qué nos puedes platicar acerca de cómo se presenta la fotografía en la construcción de tu historia? Wow. Es una muy buena pregunta. El otro día justamente estaba en casa de una tía y yo guardo recuerdos muy lejanos de la boda de una prima. Yo tenía 4 o 5 años, hacia 1990. Y empezamos a hablar de la boda y me dijo, aquí está el álbum de la boda. Y era un álbum, pues hay que imaginar un álbum como se hacían en 1990, enorme. Las fotos están perfectamente conservadas. Digo, tampoco es que hayan pasado tantos años, pero estamos hablando de más de 30 años. Y fue como que entrar en otro mundo, entrar en una cierta infancia, ¿no? Mis papás son cineastas, mi mamá es guionista, mi papá es realizador, director, ha dirigido, producido también. Y entonces, en ese sentido, la fotografía pues también está vinculada como que a mi infancia en el mundo del cine. Mi papá también siempre viajaba con una cámara análoga, todavía la recuerdo, es casi como parte de toda una infancia, ¿no? Hacía álbumes de manera meticulosa, tomaba fotos, pues sí, muchas de las fotos que tomó eran fotos verdaderamente artísticas del ojo de un cineasta, ¿no? Eh, yo creo entonces que mi historia, mi contacto con la fotografía empieza ahí, ¿no? Después, pues tal vez se despierta con o se despierta de otra manera, a partir de otra apreciación, con el trabajo que menciono, del que hablábamos, ¿no? En la casa de subastas. Y finalmente también con mi pareja, quien es fotógrafo, también hay todo un trabajo en torno a eh, la teatralidad que puede implicar vivir frente a una cámara, ¿no? Más allá de la experiencia que todos conocemos de gente que toma fotos, selfies o fotos de lo que va a comer en un restaurante, o este afán por capturarlo todo. De hecho, yo con el paso del tiempo cada vez tomo menos fotos, ¿no? Es a veces impresionante, hasta si estoy frente a algo muy bello, trato de retener pocas fotos y hago también un ejercicio, si tengo tiempo, de borrar fotos de mi celular como para conservar las esenciales, las que para mí deben de capturar lo que aconteció en ese momento, ¿no? Y bueno, también vivimos, pues sí, con muchas fotos enmarcadas, ¿no? Se le da como que un lugar a la fotografía como si fuera un cuadro, ¿no? Aquí, bueno, tú alcanzas a ver un cuadro, pero yo aquí estoy viendo un par de fotos, ¿no? Que están aquí enmarcadas y una apreciación por la foto como una forma de arte, como si habláramos de la escultura, de la pintura, de la instalación, ¿no? Entonces va por ahí y también creo que hoy en día algo que siento un poquito, toda proporción guardada, no me estoy comparando, pero me acuerdo en Busca del Tiempo Perdido de Proust, que hay un personaje, ¿no? El personaje de Swan, que justamente ve, y bueno, el narrador después, pero ve a veces en personajes de la vida cotidiana, dice, esta vendedora me recuerda a tal cuadro de Bellini, ¿no? O a tal cuadro de Tiziano, tal personaje, tal cuadro de Tiziano, de Vermeer, etcétera, ¿no? Entonces, a mí a veces me pasa un poquito eso, no con personas, pero sí con
con fotos o con situaciones o con visiones que me recuerdan la visión de algún fotógrafo, de un Helmut Newton, de un Richard Avedon, de un Irving Penn, ¿no? Entonces sí, creo que vivo intensamente con la fotografía sin darme cuenta, ¿no? Entonces gracias que me hagas esta pregunta, que nunca lo había pensado de esa manera y tampoco de esa manera como, pues, personal, ¿no? A partir de una historia de vida. Que por cierto, ahora que lo mencionas, está actualmente presentándose una exposición de Richard Avedon y de uno de sus auxiliares. Este, luego te paso el dato y Ah, obviamente sí, sí, si lo sí. tengo por ahí, se los comparto en el video a ver qué encuentro, pero ahorita que lo mencionaste, hay por ahí justamente una muestra de este gran fotógrafo. Y pues bueno, pues qué decir, sino que estoy muy agradecido que nos hayas entregado tanto de ti, tanto de tu corazón, tanto de tu persona, de tu conocimiento. Es solamente escuchar unos cuantos minutos nos damos cuenta que tu bagaje personal, intelectual y del ser humano es amplio, es generoso y por supuesto eh, no me queda más que agradecerte y obviamente agradecerlo leyéndote, bueno, yo voy a leer una frase que me encontré justamente el día de ayer de William Carlos Williams, Mm, que su traducción fue de Juan Gabriel Vázquez y lo encontré en el periódico El País. Y justamente al principio platicaba, al principio de esta entrevista, que yo en el último curso que tomé y que tú impartiste, acabaste con una frase precisamente de Walter Benjamin. Entonces, yo te voy a invitar, no sé si la tengas por ahí a la mano, para que tú la leas. Voy a leer esta primera que menciono, es de William Carlos Williams. Es un sí, poema que me pareció bello de compartir. Y dice, mi corazón se levanta pensando en traerte noticias de algo que te concierne y concierne a muchos hombres. Mira lo que pasa por lo nuevo. No lo encontrarás allí, sino en poemas despreciados. Es difícil obtener noticias de los poemas, pero cada día los hombres mueren infelices por falta de lo que ahí se encuentra. qué Y bonito, bueno, es bello, es bello. muy Y bello. ahora, bueno, pues esta segunda frase no me corresponde a mí. Es lo justo que, por favor, estimado David, la leas tú antes de hacer la conclusión de esta entrevista. Muchísimas gracias, Toño. Me conmueves con tus palabras. Muchas gracias. Para mí es un placer. Se nos fue volando esta conversación. Y sí, todo esto como que surgió, bueno, a partir del encuentro que se dio en un curso de la búsqueda de noticias de algo, ¿no? Como lo evoca el poema que leíste. Eh, pero también creo que te llamó mucho la atención una frase que a mí también me sacudió y que aparece como un fragmento en una obra que Benjamin nunca publicó, que es el famosísimo libro de los pasajes, que la forma en la que se publicó después de su muerte, pues es una forma totalmente fragmentaria de anotaciones, párrafos, pedazos, ¿no? No sabemos si Benjamin, hay todo un mito en torno a si Benjamin tenía el libro y si el libro se perdió en su forma final, pero justamente ahí aparece, sin ningún otro contexto, esta frase que nos da una descripción de este tema de Laura, ¿no? Que fue tan importante para Benjamin y que dice, lo cito, la huella es la aparición de una cercanía por más lejos que ahora puede estar eso que la ha dejado atrás. El aura es la aparición de una lejanía por más cerca que ahora puede estar lo que la convoca nuevamente. En la huella nos apoderamos de la cosa.
el aura se apodera de nosotros. No, pues es que sí, imagínense, esa magnífica frase la encontraste y pues, esa frase tiene una aura porque nos atrapó, nos cautiva, nos hace reflexionar, nos hace, pues eso, justamente encontrarnos en esta magia del diálogo, del diálogo con esos teóricos, del diálogo con un intelectual a quien admiro, a quien espero que no sea la última vez, a quien invito que de esta plática derive pues uno o muchos cursos porque da para eso. Y pues Totalmente. muchas gracias, David Mosh, te admiramos, es un gusto enorme y bueno, Shabbat Shalom. Muchísimas gracias, Toño. Y aprovecho también, aquí tengo justamente una edición muy bonita, no sé si ahí aparece al revés, del pintor de la vida moderna de Baudelaire, ¿no? Que evocaba yo el texto al principio y es una edición preciosa de impronta que trae la versión en francés y en español. Y bueno, si ya estábamos hablando de Laura, pues es el Laura de Baudelaire también la que reaparece en la obra de Benjamin y tal vez en nuestro día a día. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo esta Muchas entrevista gracias. y tus Por palabras. supuesto que tenemos que tener ese libro, hay que buscarlo. Y gracias por la recomendación. Y bueno, pues ya sabes, por favor, que volvamos a hacer una entrevista nuevamente. Los temas son inagotables. Platicar contigo es magnífico. Te agradezco mucho y muy buenas tardes a todos ustedes que están de aquel lado de la pantalla o de la computadora. Les agradezco muchísimo. Nos vemos muy pronto. Hasta siempre. Muchísimas gracias, Toño. Nos vemos. Un gran abrazo. Te esperamos en nuestra próxima entrevista de colección. En Oculi tenemos siempre los mejores lentes para ti al mejor precio o a través del intercambio lentes por arte.